Como también cuando uno va a la Biblia, encuentra que en Santiago, el capítulo 3 nos va a decir que este es un pequeño miembro, la lengua, que tiene el control o puede tomar el control de todo tu ser para expresar lo que siente tu corazón. Y aún lo compara como la llama que se enciende en un bosque y puede encenderlo todo. Es decir, la lengua tiene mucho poder. Y la manifestación de toda la expresión de tus labios a través de la lengua es porque ha salido del corazón. Así que el proverbio número 30 habla mucho del hablar y del decir del hombre. Pero otra de las cosas que tenemos que analizar es también quién le escribe, ¿no? Ahí interesante cómo empieza. Mire, el versículo 1 va a decir palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y Itiel a Ucal. ¿Y quién es este Agur? Estábamos estudiando porque nos toca hacer el tema con el pastor Francisco y nos dimos cuenta que de Agur no se dice mucho y lo único que se dice es lo que se encuentra en este versículo. No hay más o mayor información de Agur, o por lo menos bíblica, ¿no? No hay mucha información bíblica sobre Agur y lo único que se sabe es que era padre de Jaque, pero tampoco se sabe quién era Jaque, y mucho menos Ucal y Tiel, que probablemente eran discípulos de Agur. Pero hay información extrabíblica que nos puede ayudar a entender un poco quién era Agur, ¿no? Encontré dos cosas muy importantes. Una de ellas es que es probable, es un supuesto, de que Agur haya sido amigo de Salomón. Y como amigo de Salomón, dice el autor que Salomón haya recogido ciertos dichos de él y los haya incluido en este proverbio. Como amigo de Salomón recogió algunas cosas y los haya incluido este proverbio, porque cuando uno lee y empieza la lectura del capítulo 30 de Proverbios, encuentras de que estas son palabras de Agur, hijo de Itiel. O sea, probablemente concluye este autor de que Agur haya sido amigo de Salomón y Salomón haya recogido ciertas cosas que para él eran muy importantes e interesantes. Y otro autor decía de que Agur es probable también que haya sido un hombre sabio del contemporáneo de Salomón, y es así que Salomón incluye estas palabras de sabiduría de este hombre y las añade en este capítulo 30. Hay dos posiciones extrabíblicas que nos pueden ayudar a entender un poco el pensamiento de Agur. Pero lo que a nosotros nos importa es el análisis de lo que se escribió, por lo menos del verso 1 al 14, que son palabras de Agur, porque de 15 adelante hasta el término del capítulo 30 del Proverbios son palabras de Salomón. Y nosotros le hemos titulado, como les dije, el dominio propio sobre el hablar. ¿Cuán importante es el tener el control de lo que nosotros hablamos o decimos? ¿Cuán importante es para nosotros y cada uno de los creyentes es saber qué es lo que expresamos o comunicamos también y la forma como lo decimos, ¿no? Y lo primero que vamos a ver y encontrar en estos primeros versículos es que encontramos ahí una diferencia entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. Mire, por favor, el versículo 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo para los que en Él esperan. Lo que encontramos en esta primera parte es cómo es la palabra de Dios. Estoy yendo a otra versión, revisándola, para ver qué significa limpia. Por ejemplo, esta versión NTV dice, los dichos de Agur, versículo 5, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera y Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. La Biblia de las Américas dice, toda palabra de Dios ha sido probada y ha sido hallada verdadera, o ha sido hallada verdad. Interesante. La palabra de Dios es una verdad. Y para nosotros, los que conocemos la Biblia, la que hemos leído, no es muy complicado entender que la palabra de Dios es verdad, como lo va a declarar su mismo Hijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 6. ¿Se acuerdan que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la palabra de Dios. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1,
va a decir que por Él se hicieron todas las cosas y a través de Él se hicieron todas las cosas. ¿Y quién es Él? Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el Logos. La palabra de Dios es verdad. Y te remites al Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3 en adelante dice, y todo lo que Él dijo fue hecho. Solamente lo dijo y se hizo. La palabra de Dios es una verdad, porque la palabra de Dios tiene vida. Es vida para el hombre que no la tiene. Y no hay discusión en este sentido. La palabra de Dios es una verdad y ha sido probada y se han ido cumpliendo muchas de las promesas, muchas de las profecías en el tiempo. Y la cual nosotros esperamos sobre todo la venida del Señor para ir junto a Él. Es una verdad, ha sido probada y ha sido hallada fiel en el cumplimiento de las promesas. Pero por consecuencia, no sé si me ayudas, ahí creo que hay otra versión, Cari, que la han arreglado. Por consecuencia, la palabra de Dios es escudo. La palabra de Dios es escudo para el creyente. Es una verdad porque se cumple, pero también es escudo para el creyente porque le demuestra protección. Y cuando uno va al Salmo 3, versículo 3, vas a encontrar unas palabras de David, que él va a decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿A qué se está refiriendo David en este capítulo 3, versículo 3? En una situación muy particular que le tocó vivir a él. ¿Recuerdan? Después de su pecado, Dios le mandó a Ananías para hacerle reflexionar sobre su pecado, él lo confiesa y le dice, ahora tus hijos te harán en adelante sufrir. Y una de las cosas que vemos aquí en este Salmo 3 es la declaración del mismo David cuando dice, Dios mío, fortaleza mía, en ti solamente he de confiar. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando estaba declarando en este Salmo 3? Absalón, hijo de David, quiso quitarlo del reino. Coludido con otras autoridades israelitas, fueron para sacarlo a su padre del trono. Pero Dios le advirtió y salió librado de esta situación. Dios se mostró como un escudo para él de protección y de cuidado de David, porque no fue tocada su vida. Y no solamente ello, en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 3, encontramos que David una vez más era protegido por su Dios. En esta situación, recuerden que David estaba ganando mucha popularidad con el pueblo de Israel porque había matado a quién? A Goliat. ¿Y quién se había puesto celoso? Saúl. ¿Y Saúl qué cosa quiso hacer con David? Quiso matarlo. Y es allí, en ese proceso, donde el Señor lo guarda 2 veces de ser muerto. Una vez más, Dios se mostró como un protector y como escudo para con David. Esas son las referencias bíblicas y muchas otras que podemos encontrar en la Biblia sobre que Dios es un escudo y toda palabra que ha sido una promesa para el creyente sigue cumpliéndose en la vida, en la realidad de cada uno de los creyentes, como un escudo y protección. Él es nuestra roca, Él es nuestro Dios protector. Recuerden una oportunidad que un hermano comentó hace algún tiempo sobre una situación real que a veces puede parecer para nosotros ficticia. Él estaba, dice, por el Agustino, por un lugar muy peligroso, y le habían dicho que no pase por esa zona. Y él tenía que pasar por esa zona porque no había otra zona de salida. Entonces él comenta de que él estuvo caminando por ese lugar muy peligroso y encontró a 5 personas que estaban allí paradas y solamente los miró y pasó y no le hicieron nada. Al día siguiente salieron en las noticias que habían matado a una persona en ese lugar, después que él había pasado. ¿Qué es lo que había sucedido? Después comentando con otras personas, unos hermanos de la iglesia de esa zona, él les dijo, oye, ¿pero tú no habías pasado por ahí? Sí, yo pasé por ahí. ¿Y esos hombres no te atacaron a ti? No, no me atacaron a mí.
Y cuando le hacen las consultas a estas personas que las habían atrapado y le dicen, ¿solamente hicieron daño a esta persona? Sí, porque anteriormente pasó otro señor, pero venía con 2 hombres grandes. Y no nos atrevimos a acercarnos. La protección de Dios para con sus hijos es real. La notas en toda la Biblia como un cuidado particular, pero también es real en tu vida y en mi vida. ¿Dios te ha salvado de alguna situación? Sí, yo sí. Yo recuerdo una situación muy personal que un tiempo viví. Habían 25 jóvenes tomando y fumando y yo tuve que pasar por allí. Y dos de ellos se acercaron con una pata de cabra. Y yo seguí caminando y lo que hicieron fue robar a una caseta que tenían ahí. No sé si me vieron o no. No sé si ellos se dieron cuenta que pasé por ahí o no, pero Dios me guardó de pasar por esa zona. Y la protección de Dios se muestra como un escudo para con sus hijos. Y eso es real. Pero ese es el decir o las palabras o el hablar de Dios en comparación con las palabras del hombre, que son mentira. Las palabras del hombre son mentira. El Salmo 50:19 va a decir, tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Las palabras del hombre son mentira. Eso me trae a colación, en la mañana antes de venir estaba viendo las noticias y algunos analistas políticos estaban haciendo una evaluación de los primeros 100 días de gobierno de Trump. Dice que Trump había prometido hacer 38 cambios en estos primeros 100 días. Los analistas concluían que solamente había podido hacer 10 y en los otros ni siquiera las había tocado. Nuestros políticos son mejores ejemplos de mentira. Muchos han prometido y no han cumplido. Pero no se actúa solamente al campo político, cuando uno quiere llegar a cierto cargo para poder tener autoridad o poder, sino que las palabras del hombre, dice Agur, son mentira en comparación con las palabras de Dios que son verdad. Y nosotros tenemos que tener cuidado en nuestro hablar. ¿Cuánto de lo que decimos es realmente verdad? O usamos palabras de mentira para poder llegar a obtener algo. Recuerdo, en una oportunidad un hermano estaba compartiendo, estábamos haciendo un estudio bíblico y él dijo, ¿no? Él dijo, he tenido que tomar una decisión sobre cierta situación. El hermano necesitaba un apoyo, pero a la persona que tenía que pedirle, él sabía que no se lo iba a dar, porque quizás tenía cierta desconfianza, no lo sé. Pero él intervino y tuvo que solicitar ese apoyo para él para después dárselo a la otra persona. Y nosotros le dijimos como forma de pregunta y observación, está bien lo que hiciste porque realmente tú no lo pediste para ti, sino lo pediste para un tercero. Sí, pero esa fue una mentira piadosa, dijo él, una mentira blanca. Y nosotros le dijimos, la mentira es engaño y el engaño es pecado. No hay mentira blanca. No hay mentira piadosa, no existe. La mentira es un engaño. Y lo que hiciste tú fue un engaño. Si bien es cierto, fue por un buen fin, pero mejor era decir la verdad. ¿Y en cuántas oportunidades hemos caído en esta situación? ¿Cuántas veces hemos dicho, una mentira piadosa? Total, no es para mal, sino para un beneficio de otros. Pero uno tiene que decir la verdad. ¿Se dan cuenta? En comparación de las palabras de Dios, que son un escudo y es una verdad, las palabras del hombre, una mentira. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, va a decir el Salmo 59:12. Por sus palabras y por el pecado de su boca, sean ellos presos. Nosotros, lo que decimos, nos volvemos reos de nuestras palabras. Todo lo que mi palabra se compromete en hacer, me vuelve un reo de ello. Porque si no lo cumplo, es una mentira.
Hay que tener cuidado con no va a decir algo o se va a comprometer en hacer algo. Si es que no estás seguro de lo que lo vas a cumplir, mejor no te comprometas. O digo como algunos hermanos suelen decir, Dios mediante, ¿no? Si Dios quiere. Pero a veces nosotros nos volvemos reos de nuestras palabras y estamos arrastrando las cadenas porque nos hemos atado a ellas y no las hemos cumplido. Comparación o la diferencia entre el hablar de Dios, que es una verdad, que se vuelve un escudo para nosotros, el hablar del hombre es una mentira. Pero lo otro que vemos seguidamente es que Agur hace 3 demandas, en realidad, al Señor. 3 demandas le pide a Dios. Miren el versículo 7 al versículo 9. Dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Bueno, acá dice, 2 cosas te he demandado, ¿no? Pero nosotros le hemos analizado en 3. Porque si ustedes se dan cuenta, seguidamente después de ello dice vanidad y palabra mentirosa. Lo primero que pide es, ¿qué cosa? Que él se aparte de la vanidad. ¿Qué es lo que estaba viviendo Agur? No se sabe, como le digo, no hay mucha información de él. Y él reconoció que era un hombre vanidoso. Y ahora, ¿qué es lo que encontramos? En la realidad de nuestra vida y en el diario, en el día a día, ¿qué es lo que encontramos y hallamos? Cuando te metes a ver los medios de comunicación, las redes sociales, ¿qué encuentras? La gente que expresa a través de ello. ¿No es acaso vanidad? ¿No es acaso que los medios de comunicación nos están mostrando que es posible adquirir cosas y encontrar la felicidad o cierto confort en la adquisición de ello? Eso es lo que nos muestran los medios de comunicación. Te metes al Facebook, ¿qué encuentras? Les recuerdo una propaganda que pasaron hace un tiempo, hace un mes atrás, donde amigos del personaje comenzaban a colgar en su Facebook, se fue de viaje a Italia, se fue de viaje a Egipto, se fue de viaje a España, y él no tenía dinero para ir. Y lo que la propaganda le expresaba era que él podía sacarse un préstamo para poder también hacerlo, que no era lejano. Pero ¿qué expresión hace los medios de comunicación o las redes sociales sobre lo que yo siento o hago? Algunas veces algunos han tomado fotos a su comida y la han colgado. ¿Qué quieren comunicar ahí? Se ríen varios, ¿no? Pero es verdad. No sé, se han ido a cierto lugar, le han tomado foto y la han colgado. Y miren la expresión del autor de Eclesiastés. Eclesiastés va a concluir, dice, vanidad de vanidades es la vida. El hombre vanidoso, que si ha logrado algo, tiene algo, es porque él lo ha logrado. Y lo que lo expresa a través de estos medios de comunicación se ve palpablemente porque mucha gente dice, bueno, logré esto, qué bueno, qué interesante. Pero es vanidad. Y el autor mismo de Eclesiastés nos va a decir en el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído de este es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso concluye. Después de haber hecho un análisis el autor de Eclesiastés y volver a decir que vanidad de vanidad es la vida, solamente lo que el hombre debe anhelar es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque en Dios puedes encontrar la felicidad que no hay en este mundo. Porque esta felicidad suntuosa es temporal. Pero en Dios la felicidad y el gozo es eterno. Porque no vas a depender de terceros o ciertas cosas para ser feliz en Cristo. Y eso es lo que Él pide, apartarse
de la vanidad. Mateo, una vez más, va a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Todo lo material, todo lo que me lleva a una vanidad personal, va a pasar, se va a deteriorar, se va a terminar en algún momento. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso debe ser nuestro anhelo. Abrazar, entender y atesorar la palabra de Dios, que es el todo para el hombre. Pero no solamente pide que se aparte de la vanidad, sino que se aparte de las mentiras. Es interesante porque aquí lo que muestra Agur es de que él era un hombre mentiroso. Y al unir estas dos cosas, vanidad y mentira, al parecer, uno puede concluir que todo lo que él obtuvo para vanagloriarse fue a través de la mentira. Y aquí encaja mucho lo que ciertos personajes que ahora están en la televisión preocupados han adquirido en su vida, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a obtener estudios afuera? ¿Cómo es que llegaron a tener tales empresas o casas? A través de la mentira. ¿Cómo es que pudieron cubrir los gastos de la publicidad política? ¿Se recuerdan de las agendas? ¿Qué es lo que dijo primero la señora Nadine? No son mías. Desconozco esa agenda de quién son. Meses después que dijo, no, perdón, sí son mías. Sí es verdad, son mías, no las vi bien. Después que dijo, pero yo no he escrito ahí. Sale el esposo y dice, no, yo era el que escribía ahí. Mentira tras mentira. Para cubrir todo enriquecimiento ilícito. Y aquí Agur, al unir estas dos cosas, nos muestra que todo lo que él adquirió, que le llevaba a una vanagloria personal, fue a través de la mentira. De un engaño. Donde mucha gente creyó, abrió las manos para darles mucho dinero y hacerse ricos a costa de otros. La mentira. Y él va a decir y va a pedir que se apartara de la mentira antes que muera. Porque él reconocía que era un hombre mentiroso. Miren lo que dice el Proverbio 6, 12, 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Y Mateo, capítulo 15, verso 19, va a añadir, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y blasfemias. Agur tenía un problema cardiológico, tenía que ir al cardiólogo. Su corazón estaba contaminado. Porque del corazón sale todo, los malos pensamientos y lo que aún decimos. Y él reconocía eso. Todas esas malas intenciones que tenía en su mente. Y él lo reconoce, es por eso que le dice al Señor, antes de que él muera, te pido, no me las niegues antes que yo muera. Quita o apártame de la vanidad y apártame de las palabras mentirosas. Interesante el pedido que hace este autor o este hombre sabio. Pero no solamente pide ello, sino que pide una tercera cosa, vivir con moderación. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga que es Jehová. No me des mucho, dame lo necesario. No me des poco, porque no vaya a ser que mi acción o mi actitud me lleve a hacer lo malo y después blasfeme contra ti, contra mi acción. ¿Se dan cuenta? Qué interesante el pedido que hace Agur. Vivir con moderación, sabiendo de que todo viene de Dios, pero no para sentirme bien yo o vivir cómodamente, sino para contribuir que con aquellos que no tienen puedan también tener algo. Dios te ha bendecido para bendecir a otros. Si Dios te ha provisto mucho, no es para que tú te enriquezcas
o vivas en un confort en exceso, sino ¿por qué? Porque hay gente que necesita y te quiere usar como un puente de bendición para otras personas. Y eso es lo que pasaba en la iglesia. Lo que tenían lo daban, porque se daban cuenta que gente necesitaba y necesitaban el apoyo. Y Dios usaba a esta gente para bendecir a muchos. Hay un hombre muy importante, Ford, el dueño de Ford. Él dice que él daba no solamente el 10% de lo que tenía de todos sus ingresos, sino que daba el 90%. Porque para él era suficiente el 10% para vivir y subsistir. Y el otro 90% lo daba a los pobres. Qué importante es vivir con moderación. Y Marcos, capítulo 10, versículo 24, va a decirnos, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Esta es la parábola del hijo pródigo, perdón, del joven rico. ¿Recuerdan al joven rico? Encuentra a Jesús en el camino y le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, bien, guarda los mandamientos. Y le dice, Señor, ya los he guardado todos desde muy pequeño. Ah, entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo, Señor, mira, para venderlo me voy a tomar tiempo. No hay mercado libre, no hay OLX que yo lo pueda vender rápido, así que me voy a tomar un poco de tiempo. Rechazó ir con Jesús y abrazar sus riquezas. Cuán difícil es para el hombre dejar lo que tiene y seguir a Jesús. Es así que muchas veces gente que lo tiene todo, económicamente hablando, no se acerca al Señor, porque tiene una felicidad, entre comillas. Al tener todo el dinero del mundo, puede adquirir cosas, pero no tiene paz en el corazón. Y no encuentra ese gozo que solamente puede hallar en el Señor. Y eso es lo que pide Agur. No me des riquezas, porque puedo olvidarme de ti. Y no me des pobrezas, porque mi acción por obtener lo necesario me puede llevar a blasfemar contra ti. Qué interesante. Y esto nos lleva a un contraste con Salomón. ¿Se acuerdan qué es lo que pidió Salomón cuando el Señor le dijo, qué es lo que quiere que yo te dé? Salomón tuvo la oportunidad de pedir miles de cosas importantes. El Señor, en 2 de Crónicas, capítulo 1, va a decirle a él, ¿qué cosa quieres que yo te dé? Y Salomón dice, solamente quiero sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Teniendo la oportunidad de pedir cosas tan importantes para su vida, riquezas. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. ¿Y qué es lo que pide Agur? Vanidad, apartarse de vanidad, apartarse de las mentiras y vivir con moderación. Cuando hacemos un contraste entre el pedido de Salomón y el pedido de Agur, encontramos que hay cierta relación en el corazón de los dos por agradar a Dios. No pidieron riquezas, pidieron solamente tener un corazón agradable al Dios que conocieron. Y si tú tuvieras la oportunidad de pedir algo, ¿qué pedirías? ¿Un carro último modelo? Yo pensaba, cuando estaba haciendo el tema, ¿qué tendría que pedir o qué pediría delante del Señor? Un avión, que nunca se le cabe el combustible para conocer todo el mundo. Porque el combustible es caro, ¿no? O sea, voy a pedir un avión y pagar combustible, ¿de dónde, pues? Pero finalmente dije, mejor pido una esposa, conforme al corazón de Dios. Pero dije, no, hay una enseñanza importante aquí. Ciencia y sabiduría. Apartarme de lo malo para agradar a Dios. Ese es el pedido que hacen estos dos hombres sabios. Qué importante. ¿Qué pediría usted si tiene esa oportunidad y el Señor le dice y se le presenta? Víctor, pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría? Póngase a pensar. ¿Qué es lo que usted pediría?
Finalmente, hay una descripción de las generaciones. Agur era un hombre muy sabio, si se dan cuenta. Al recoger o estudiar sus palabras, estos dichos de él, encontramos que él hace un análisis del hablar de Dios en comparación con el Dios que él conocía y en comparación con la gente con el que él se rodeaba y vivía. Hace una comparación, un análisis personal, reconociendo que había vanidad y mentira en su corazón y que necesitaba vivir moderadamente, pero ahora hace una descripción de la generación que vivía con él y hace 4 descripciones específicas sobre estas generaciones. Versículo 10 dice, 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es la primera generación que él observa. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Deuteronomio, capítulo 27, 16, va a decirnos, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén, sobre esto. Para el judío no era ajeno los mandamientos que se le dieron a Moisés. Y si alguien no honraba a su padre y a su madre, estaba quebrantando el 5.º mandamiento. Y el 5.º mandamiento lo encontramos en Éxodo, capítulo 22. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Un mandamiento que viene con una promesa. Si como hijo honro a mi padre y a mi madre, Dios va a alargar mis días. Dios me va a permitir tener días de contentamiento. Y el judío, si quebrantaba ello, tenía, en contraste a esta promesa, una maldición. Como va a decir Deuteronomio, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Qué interesante, ¿no? Cuando hacemos un análisis de nuestra juventud, ¿qué es lo que encontramos en este tiempo? Hijos que pegan a sus padres. ¿Lo ha visto en las noticias? Hijos que pegan a sus padres. Hijos que botan de sus casas a sus padres. Que por un pedazo de terreno botan a los papás de sus casas. ¿Y dónde está la honra de esos padres? ¿Qué ha pasado con esta generación? Y la generación de Agur no era diferente a la generación que vivimos nosotros, o la que tenemos. Que por un poco de tierra o un poco de dinero están deshonrando a sus padres. Una generación que maldice, una generación que no honra a sus padres a su debido tiempo. Pero eso tiene que ver mucho con la formación que se le dieron a ellos. Ahora han salido normas, leyes que cuidan a los hijos, ¿no? Si los padres quieren corregir a sus hijos, a veces el hijo puede ir a denunciarlo por abuso. Hay leyes protectoras de la malcriadez. Y eso nos está quitando cierta autoridad sobre ellos. Y el respeto de los hijos para con los padres. Recuerdo que la enseñanza antes era diferente. Recuerdo que cuando mi papá me decía, no te muevas, era no moverse. Y ahora tú le dices a un niño, no te muevas, ¿qué cosa hace? Se pasa por tu encima. Viene y te golpea y sigue su camino. Esa es la generación de ahora. Los hijos nos pasan por encima a los padres. Y cuando el padre quiere dar una recomendación, con toda la autoridad que tiene como padre, ¿qué es lo que dice el hijo? Ah, papá, eso es viejo, eso es antiguo, eso era en tu tiempo. Ya no es válido ahora. Eso pasa. Se le falta el respeto al padre. No hay esa honra. Y esa es la generación que observó Agur. Y esa es la generación que vivimos ahora. Y esa es la generación que Pablo, el apóstol, vio en su tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, va a decirnos, también debes saber esto, le decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿No es una descripción actual? Y eso mismo veía Agur en su tiempo. Generación que maldecía y deshonraba a sus padres y una generación inmunda. Cuando habla de la generación inmunda, estaba hablando de esas personas que no tenían vergüenza en hacer lo malo, que no tenían sangre en la cara cuando hacían lo malo. Ahora mismo, te roban a la luz del día. El otro día en La Victoria hicieron una redada y atraparon a varios chicos de 14, 15 años, robando. Y cuando les entrevistaban las policías, porque ellos hacen sus grabaciones, decían, ¿por qué robas? No, no tenía para salir con mi enamorada, dice. 14, 15 años. Y el jefe de 18, generación inmunda, que no ve que lo malo es malo, sino que ve que aún haciendo lo malo puede ser feliz, entre comillas. Es una generación inmunda, que ha perdido el valor por el ser humano. Y no le importa si le observan o le ven. Ha perdido la vergüenza. Y no discierne qué es bueno y qué es malo. Esa es la generación que observa Agur. Esa es la generación que tenía alrededor. Y en el cual él va describiendo. Romanos, capítulo 6, versículo 17, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay un contraste entre el hombre que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. El que conoce a Dios debe rendir sus pensamientos y sus acciones para ser justo. ¿Y nos mostramos como hombres justos? ¿Tenemos discernimiento de lo bueno y lo malo? Qué interesante que el mismo Mateo, el Señor Jesús va a escribir o va a decir, y Mateo recoge su dicho y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro aún están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así eran los escribas y fariseos, los encargados de la ley, el cuidado de la ley, de los mandamientos, los que enseñaban las escrituras, así eran. Por afuera eran frondosos, muy bien vestidos, pero por dentro, putrefacción de pecado. ¿Qué cuidado debemos tener como creyentes? No solamente la predicación pública, sino la expresión de vida diaria, que puede hablar más fuerte que toda palabra. Eso era la generación que ve Agur. Pero ve otra generación, la generación orgullosa. Y de esto se ha hablado mucho, ¿no? De esto se ha dicho demasiado también, ya creo. ¿Qué contraste encontramos en la generación que va de la mano con Agur, que es una generación orgullosa, con lo que él es y la descripción que él se hace? Mire el versículo 2. Dice, ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre para poder entender la sabiduría. Qué interesante la descripción que él tiene. Sus palabras nos hacen concluir que no era un hombre sabio y prudente. Pero el concepto de sí mismo que él tiene es de un hombre torpe, que no puede entender las escrituras. Esta versión la dice más clara, dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Se dan cuenta cuál es su concepto de sí mismo? Y es interesante que cuando hablamos de conceptos, Mateo mismo nos describe a esa generación del cual él ve y él observa que era generación hipócrita. Y Romanos nos habla nuevamente de esa generación orgullosa, esa generación de la cual hemos estado hablando semanas pasadas, el altivo,
como va a decir el Salmo 18, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. ¿Cuánto falta de humildad hay en este tiempo? ¿Cuánta falta de humildad hay? Romanos va a añadir, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y ese era Agur. Él se describe como un hombre torpe, sin conocimiento y sabiduría. Y describe a la generación que estaba con él como una generación orgullosa. ¿Qué va a decir el Salmo 18? Al cual el Señor, por sus ojos altivos, ha de humillar. Y la cuarta generación del cual él hace la descripción es una generación que oprime al pobre. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y los menesterosos de entre los hombres. ¿Cuánto abuso de autoridad hay en este tiempo? Nuestros jefes, nuestros empleadores. Es conocido que ahora no trabajan solamente 8 horas, trabajan 10, trabajan 12 y te pagan por 8. Y encima no te dan tus beneficios. No te dan tus CTS, tus gratificaciones, no te pagan salud. Y todo tiene que correr con el gasto uno. Y esa es la generación que oprimía al pobre. No teniendo nada, le quitaba aún lo poco que tenía. Y no es ajeno para nosotros esta realidad. Este tipo de personas que vivían con Agur. Generaciones que maldecían, generaciones inmundas, generaciones orgullosas y que oprimían al pobre. Finalmente, ¿cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es que nosotros nos expresamos? ¿Cómo es que comunicamos las cosas? ¿Qué tipos de palabra usamos? ¿Tenemos cuidado a la hora de expresarnos o usamos unas palabras en doble sentido? Tenemos que tener cuidado. Este pequeño miembro puede tomar el control de todo nuestro ser y aún puede incendiar con una pequeña llama un bosque. ¿Qué intenciones llevamos cuando nos comunicamos con los demás? ¿Queremos algo para nosotros o es en beneficio de la persona? Agur, a través de Salomón, nos muestra algo muy importante para nuestra vida, que debemos tener el dominio y el control sobre la forma que nosotros hablamos. ¿Cómo es su hablar? ¿Tiene cuidado de las expresiones? Las palabras dañan. Las palabras también hieren. Y nosotros tenemos que tener el cuidado y el control de ello. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor inefable. Porque Dios, tú siempre muestras tu gracia para con nosotros, tu misericordia, y nos permite seguir aprendiendo sobre las demandas y exigencias que tienes para con nosotros. Te bendecimos, Señor. Y te agradecemos por estas palabras de consejo para con nosotros en esta mañana. Gracias por usar a este hombre y dejar estas reflexiones para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestro hablar. Ayuda a que podamos cuidar nuestra lengua y que con ella bendijamos y también podamos maldecir, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho, pero ayúdanos a tener el control necesario de nuestras palabras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3 en adelante dice, y todo lo que Él dijo fue hecho. Solamente lo dijo y se hizo. La palabra de Dios es una verdad, porque la palabra de Dios tiene vida. Es vida para el hombre que no la tiene. Y no hay discusión en este sentido.
la palabra de Dios es una verdad y ha sido probada y se han ido cumpliendo muchas de las promesas, muchas de las profecías en el tiempo, y la cual nosotros esperamos sobre todo la venida del Señor para ir junto a Él. Es una verdad, ha sido probada y ha sido hallada fiel en el cumplimiento de las promesas. Pero por consecuencia, no sé si me ayudas, ahí creo que hay otra versión, Cari, que la han arreglado. Por consecuencia, la palabra de Dios es escudo. La palabra de Dios es escudo para el creyente. Es una verdad porque se cumple, pero también es escudo para el creyente porque le demuestra protección. Y cuando uno va al Salmo 3, versículo 3, vas a encontrar unas palabras de David, que él va a decir: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿A qué se está refiriendo David en este capítulo 3, versículo 3? En una situación muy particular que le tocó vivir a él. Como también cuando uno va a la Biblia, encuentra que en Santiago, el capítulo 3 nos va a decir que este es un pequeño miembro, la lengua, que tiene el control o puede tomar el control de todo tu ser para expresar lo que siente tu corazón. Y aún lo compara como la llama que se enciende en un bosque y puede encenderlo todo. Es decir, la lengua tiene mucho poder. Y la manifestación de toda la expresión de tus labios a través de la lengua es porque ha salido del corazón. Así que el proverbio número 30 habla mucho del hablar y del decir del hombre. Pero otra de las cosas que tenemos que analizar es también quién le escribe, ¿no? Ahí interesante cómo empieza. Mire, el versículo 1 va a decir: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y Itiel a Ucal. ¿Y quién es este Agur? Estábamos estudiando porque nos toca hacer el tema con el pastor Francisco y nos dimos cuenta que de Agur no se dice mucho y lo único que se dice es lo que se encuentra en este versículo. No hay más o mayor información de Agur, o por lo menos bíblica, ¿no? No hay mucha información bíblica sobre Agur y lo único que se sabe es que era padre de Jaque, pero tampoco se sabe quién era Jaque, y mucho menos Ucal y Tiel, que probablemente eran discípulos de Agur. Pero hay información extrabíblica que nos puede ayudar a entender un poco quién era Agur, ¿no? Encontré dos cosas muy importantes. Una de ellas es que es probable, es un supuesto, de que Agur haya sido amigo de Salomón. Y como amigo de Salomón, dice el autor que encontramos ahí una diferencia entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. Mire, por favor, el versículo 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia y él es escudo para los que en él esperan. Lo que encontramos en esta primera parte es cómo es la palabra de Dios. Estoy yendo a otra versión, revisándola,
para ver qué significa limpia. Por ejemplo, esta versión NTV dice, los dichos de Agur, versículo 5, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera y Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. La Biblia de las Américas dice, toda palabra de Dios ha sido probada y ha sido hallada verdadera, o ha sido hallada verdad. Interesante. La palabra de Dios es una verdad. Y para nosotros, los que conocemos la Biblia, la que hemos leído, no es muy complicado entender que la palabra de Dios es verdad, como lo va a declarar su mismo Hijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 6. ¿Se acuerdan que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la palabra de Dios. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, va a decir que por Él se hicieron todas las cosas y a través de Él se hicieron todas las cosas. ¿Y quién es Él? Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el Logos. La palabra de Dios es verdad. Y te remites al Génesis, Salomón haya recogido ciertos dichos de Él y los haya incluido en este proverbio. Como amigo de Salomón recogió algunas cosas y los haya incluido en este proverbio, porque cuando uno lee y empieza la lectura del capítulo 30 de Proverbios, encuentras de que estas son palabras de Agur y Joditiel. O sea, probablemente, concluye este autor de que Agur haya sido amigo de Salomón y Salomón haya recogido ciertas cosas que para él eran muy importantes e interesantes. Y otro autor decía de que Agur es probable también que haya sido un hombre sabio del contemporáneo de Salomón, y es así que Salomón incluye estas palabras de sabiduría de este hombre y las añade en este capítulo 30. Hay dos posiciones extrabíblicas que nos pueden ayudar a entender un poco el pensamiento de Agur, pero lo que a nosotros nos importa es el análisis de lo que se escribió, por lo menos del verso 1 al 14, que son palabras de Agur, porque de 15 adelante hasta el término del capítulo 30 del Proverbios son palabras de Salomón. Y nosotros le hemos titulado, como les dije, el dominio propio sobre el hablar. ¿Cuán importante es el tener el control de lo que nosotros hablamos o decimos? ¿Cuán importante es para nosotros y cada uno de los creyentes es saber qué es lo que expresamos o comunicamos también y la forma como lo decimos, ¿no? Y lo primero que vamos a ver y encontrar en estos primeros versículos es que